El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices. Yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Hoy culminamos un año litúrgico con esta celebración de Jesucristo, Señor de todas las cosas, Rey del universo. Hemos leído este pasaje del Evangelio en donde Cristo es presentado con las manos atadas y recibiendo las acusaciones de las personas que deseaban su muerte ante Pilato, que era la autoridad romana del momento que imperaba en la región donde vivía Jesús. Y cuando Pilato recibe estas acusaciones, viene Jesús, él quiere resolver lo antes posible este asunto, pues piensa que es una cosa de los judíos y a él le desagrada mucho. Entonces quiere lo antes posible darle una salida. Por eso le pregunta a Cristo si él es rey. Si decía que era rey, lo iba a tomar como un subversivo, directamente lo mandaba a matar y ahí se acababa la cosa. Pero cuando le pregunta a Jesús si él era rey, Cristo no le responde directamente si era o no, sino que Cristo le dice: eso lo decís por vos mismo u otros te lo han dicho de ti. Esta pregunta Jesús la hace porque existían distintas concepciones sobre el reinado. Si era Pilato quien lo decía, él tenía una concepción de un rey terreno, político, que tenía un ejército, que hubiera sido un peligro. Pero si lo decían los judíos, ellos tenían la concepción de Dios como el rey que se manifestaba en las personas humanas. Por eso directamente no responde. Y luego Pilato entonces le vuelve a hacer otra pregunta y le dice: ¿qué has hecho? Y ahí es donde Cristo dice: mi realeza no es de este mundo. Es decir, que le manifiesta que Cristo ha traído el reino de Dios. Ese reino de Dios que consiste en ordenar todas cosas según la voluntad de Dios. Eso no necesita un ejército. Y su fuerza como rey se manifestará en la muerte y en la resurrección, no en las armas, ni en las riquezas, ni en el número de partidarios. Ante la pregunta, Jesús vino a dar testimonio de la verdad que es Dios mismo, ese Dios que Jesús conoce, y Él ha venido a revelar, a manifestar quién es verdaderamente Dios. Jesús
conoce la intimidad del Padre y ha venido a revelarla. Y en definitiva, el reinado de Jesús ha venido a traer la salvación a la humanidad. Con respecto al reino de Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia, hubo interpretaciones erróneas. Algunos pensaban que ese reino de Jesús coincidía con lo temporal, por eso hubo a lo largo de la historia guerras santas. La Iglesia consideró que debía conquistar determinados lugares como Tierra Santa, con las famosas cruzadas, y se identificó con esa guerra. Está bien, como decía San Juan Pablo II, la historia hay que interpretarla en su contexto, en su momento, pero si nosotros lo vemos desde ahora, nos damos cuenta que es un error considerar eso. Y otro error podría ser el considerar que el reino de Dios solo es una cuestión interior, es una cuestión intimista, del silencio, de la oración, que el reino de Dios solo tiene que vivirse dentro de los templos, de las sacristías. Sin embargo, eso no es lo que Jesús quiere, porque Él desea que, como decíamos, el reino de Dios sea la manifestación de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para la Iglesia y también para el mundo. Él ha venido a salvar al mundo. Y es por eso que la Iglesia siempre tiene que decir alguna palabra sobre las cuestiones sociales. Nosotros tenemos un desarrollo extraordinario de lo que es la doctrina social de la Iglesia, incluso tenemos un manual que se lo recomiendo muchísimo, hasta se lo puede bajar con una aplicación en los celulares y leerlo allí, como la Iglesia da su opinión sobre cada cuestión social, y no lo hace desde el punto de vista político, terreno, sino desde esa visión, de esa búsqueda de la voluntad de Dios en todas las cosas. Por eso siempre la Iglesia puede opinar, siempre puede intervenir, y eso también en nuestra vida personal, nuestra vida que hemos de asumir la voluntad de Dios y luego cumplir. Hace pocos días murió acá en Rosario una persona extraordinaria, María del Carmen Loza, que nosotros la conocíamos como Minina. Ella hace poco tiempo hizo esta casulla, fue hace unos meses atrás y falleció la semana pasada. La encontraron muerta en su casa, una mujer que justo el año pasado le habían hecho una entrevista, un grupo de gente de la diócesis, para un programa que tienen que se llama Héroes Anónimos, y no se publicó el año pasado, pero ahora sí, a raíz de la muerte de ella salió en WhatsApp, y ella contaba que pertenecía a la parroquia del Corazón de María y que siempre a ella le inquietó mucho la gente de la calle, abandonada. Miren ustedes cómo una persona que asume el reino de Dios, que descubre la voluntad del Padre, se compromete también con la transformación de la sociedad, busca hacer algo por las injusticias, por las personas que no están bien. No solo se queda con una ideología, sino que va a lo concreto. Y ella cuenta y dice testimonio que en el año 2009, estando en la catedral, le habló al padre Fabián Peláez, que era vicario, y le dijo: tenemos que hacer algo por tantos chicos drogadictos, por tanta gente de la calle. Igual ahí surge lo que ahora funciona aquí en la calle Ceballos 668, Jesús Misericordioso, que ayuda a recuperar a las jóvenes de la droga. Y vemos ahí como una mujer realmente heroica, por eso esto de héroe anónimo. Y bueno, para mí, que la conocí, una santa que supo encarnar el Evangelio y que se jugó por los necesitados de la sociedad. Y ahí está la influencia que tenemos
esa transformación también de lo social, para que Cristo reine, para que Cristo impere. Teniendo en cuenta aquella conocida frase de San Pablo II que decía: solo el reino de Dios es lo absoluto. Que así sea.